Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la pulsión y esta pulsión en psicoanálisis la conocemos como la unidad básica del psiquismo. Entonces, fíjense, vamos a empezar. En esta imagen mostramos una imagen, digamos, ciertamente caótica, como haciendo una representación de nuestro inconsciente. ¿Por qué hacemos esta representación de nuestro inconsciente? Porque esa pulsión justamente tiene un contenido inconsciente. Entonces, ¿qué hemos reconocido acerca de esta pulsión desde otras sesiones, ¿no? Una, que esta pulsión, que es inconsciente, nos lleva al deseo, a querer desear, a querer desear algo que no tenemos y que queremos conseguir. Entonces la pulsión, digamos que tiene esa situación de movilizar al deseo para que nosotros en la vida cotidiana podamos, digamos, ir en búsqueda de aquello que no tenemos. Entonces hasta ahí, digamos, el papel de la pulsión, digamos, es bueno, pero hay un problema con la pulsión, que ya decíamos que es inconsciente. Fíjese, el problema es el siguiente. A veces esas pulsiones que se presentan nos causan un enojo, nos causan una molestia. Entonces la pregunta es, ¿por qué esa pulsión que tiene un contenido inconsciente me lleva al enojo o me lleva a la molestia? Y resulta que hay ciertas palabras o frases, o también llamados significantes de nuestro mundo real, que nos hacen recordar cosas. Incluso a veces son nombres, ¿no? Nombres de personas o situaciones que vivimos. Entonces, todo eso que vivimos en el mundo real, algunas palabras, personas o frases, activan nuestro inconsciente. Hay cosas que nosotros no trabajamos, que sucedieron en nuestro pasado y que cuando las vemos en la vida real, digamos, todo eso entra en resonancia con nuestro inconsciente y le da la energía necesaria para que se active la pulsión. Entonces la pulsión es ese brote, ese pulso energético que nos moviliza hacia algo, ya sea hacia la alegría, hacia el llanto, hacia el enojo, dependiendo de lo que nosotros estemos escuchando o viviendo en nuestro mundo real. Si nosotros trabajamos correctamente todo evento del pasado, no importa lo que escuchemos o lo que veamos o lo que nos digan, siempre vamos a estar, digamos, bien, con una sonrisa, llevando una vida sana. El problema es cuando algunos de estos significantes, como ciertas frases, oraciones, actitudes de las personas, nos causan una cierta molestia por algo que está ahí oculto en nuestro inconsciente y que no hemos procesado de manera adecuada. Entonces, la pulsión tiene eso, nos moviliza de alguna manera. Ahora fíjense, ¿qué pasa con otro tipo de pulsiones? Está también la pulsión de tipo sexual, que obviamente es una pulsión que nos lleva a ese deseo, pues, de reproducción, ¿verdad? De tener una pareja. Son pulsiones que están ahí y se activan en determinados momentos. Esta pulsión originalmente es buena, esa pulsión de tener pareja, de reproducirse, pero esta pulsión y otras se convierten en malas cuando, por ejemplo, este individuo, con esta pulsión tan desmesurada o tan desarrollada, empieza a querer tener, digamos, relaciones con personas con las cuales no tiene, digamos, un afecto. Es decir, se convierte en un depredador sexual. Y es ahí donde esa pulsión ya se vuelve dañina para el sujeto, ¿no? Entonces estas pulsiones que vienen desde el inconsciente tienen ese contexto, pueden ser sanas o pueden ser dañinas para el sujeto.
dependiendo de cómo ha procesado todos estos significantes inconscientes, ¿no? A veces esas pulsiones aparecen en los sueños o incluso aquí en los sueños nosotros llegamos a cumplir esos deseos. Digamos que esa pulsión nos moviliza a satisfacer un deseo, pero en el mundo real no lo podemos cumplir y entonces lo podemos cumplir en los sueños, como por ejemplo las pulsiones sexuales. Cuando somos adolescentes, en los sueños tenemos esos sueños de que tenemos relaciones sexuales y ahí cumplimos el deseo, en un sueño, ¿no? Y hay otras pulsiones que también en los sueños pueden realizarse, pero no en la vida real. De tal manera que, fíjense, la pulsión que es inconsciente puede aparecer en un sueño y cumplirse en el sueño, o puede también aparecer en nuestra vida real. Y si aparece en la vida real, pues el individuo trata de cumplir ese deseo que viene de esa pulsión, ¿no? Sin embargo, a veces al querer cumplir ese deseo que viene de esa pulsión, el individuo se pone en riesgo. El individuo, digamos que no mide las consecuencias. Eso que desea, que tiene contenido inconsciente, lleva al individuo a que ponga su vida en riesgo. Y es ahí cuando la pulsión, digamos, se vuelve peligrosa, ¿no? Porque, por ejemplo, quizá le llegue ese deseo, de sobresalir, de que todos lo vean, de que todos lo admiren. No está mal, pero si él pone su vida en riesgo, ya ese es un mal deseo, que viene de una pulsión, digamos, fuera de control de su inconsciente, ¿no? En ocasiones, si nosotros atendemos a esos malos deseos, nos vamos por un camino, pues que no tiene, digamos, salida, que no tiene escapatoria, ¿no? Y estamos buscando ahí en ese camino, pues malos deseos, ¿no? Producto de esas pulsiones inconscientes, que no sabemos a veces de dónde vienen y eso nos mueve a tomar malas acciones o malas decisiones en nuestra vida, ¿no? Y nos ponemos en riesgo, porque hay caminos que ya no tienen retorno, ¿verdad? Y justamente al tomar estos caminos equivocados, en la vida real, ¿qué sucede? Pues llega la enfermedad. Esa persona que tenía una pulsión, que la llevó a un deseo, y ese deseo que no pudo quizá cumplirlo de manera satisfactoria, enferma a la persona. Recordemos que estas pulsiones con contenido inconsciente, siempre buscan, digamos, expresarse, siempre buscan realizarse, ya sea en el sueño, en la vida real, pero si no logran el cometido, de alguna forma van a salir, porque recordemos que la pulsión tiene contenido inconsciente y ese inconsciente va a salir de alguna manera. Puede salir en nuestras palabras, puede expresarse en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras fantasías o incluso se expresa en nuestro cuerpo. Por eso enfermamos o por eso a veces también psicotizamos, perdemos la noción de la realidad, entramos en crisis a veces esquizoides o crisis paranoides o nuestro cuerpo de alguna zona empieza a enfermar. Todo porque hay un contenido inconsciente que viene de esa pulsión que quiere salir o quiere expresarse. Y es ahí cuando el individuo se pone en riesgo. Ahora fíjense, ¿de qué se trata al final? Justamente de no llegar a este punto. Digamos que esa pulsión por querer conseguir algo no se convierta primero en enfermedad y luego lleve al individuo a este camino sin salida que lo conocemos como la pulsión de muerte, en donde ya no hay pues ese camino de retorno, ¿no? Hay un riesgo total para el individuo. De tal manera que, ¿qué tenemos que hacer si nosotros hemos vivido, por ejemplo, situaciones traumáticas? Situaciones traumáticas que no hemos resuelto de alguna manera. Bueno, como aquí vemos en la imagen,
eh, estos niños construyendo, por ejemplo, un rompecabezas, justamente nosotros también tenemos que empezar a construir o también a reconstruir aquello que vivimos, aquello que nos traumatizó, aquello que no nos gustó. De alguna manera tenemos que armarlo diferente, ¿sí? Darle otro sentido, otro simbolismo a esos traumas no resueltos para que, digamos, movilicen un deseo bueno y no un deseo malo. Igual cuando somos adultos, vamos a tener que construir, ¿sí? Esa vida buena o esa vida agradable no va a aparecer de la nada, se tiene que construir. Todo adulto, por ejemplo, tiene que trabajar en él mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para sentar esas bases que quizá están débiles, que quizá no tuve o no me dieron mis padres. Entonces debo trabajar en mí para ir construyendo bases sólidas y que me convierta yo en ese sujeto, en esa persona, digamos que tenga una mejor psique, un mejor psiquismo, pero siempre es trabajar. ¿Por qué? Porque si no trabajamos, ¿en qué se convierte todo esto? Recuerden que todo esto se puede quedar en el imaginario, se convierte en un fantasma. Me quedo en la fantasía de lo que pudo haber sido mi vida, pero como no lo trabajé, no lo voy a conseguir. Entonces este punto suena un poco difícil para las personas, pero es el camino, el trabajar en uno mismo, ¿no? Desde un aspecto filosófico, este, hay una, digamos, corriente que la propuso Sartre y nos dice que el individuo debe construirse a sí mismo, ¿sí? Ya está aquí, está en este mundo y ahora le toca construirse, ¿no? Y eso pues también coincide con lo que hacemos en el psicoanálisis, ¿no? Dar la pauta para que este individuo tenga herramientas y empiece a construir una mejor persona, ¿no? Y que le vaya bien en su vida. Y si lo logra, llegamos a esto, que es como la luz, ¿no? Los colores, la vida, la pulsión de vida, ¿no? Que es todo lo contrario a esa pulsión de muerte, ¿no? Entonces queremos todos tener una buena pulsión de vida, ¿sí? Buenos pensamientos, buenos deseos, que esas pulsiones que vienen del inconsciente, de alguna forma las resignifiquemos, lo resimbolicemos para que esos deseos sean buenos y no caigamos, por ejemplo, en fantasías que nos lleven a una enfermedad. Y esto es justamente la pulsión de vida, de tal manera que el individuo pueda volverse a integrar, por ejemplo, en lo social, que tenga grupos académicos, grupos de diversión, grupos de amigos, etcétera, que contacte con las personas, ¿no? Que hable, que salga, que se divierta o que él, digamos, tenga ese deseo de vivir. Y eso es lo que uno quiere siempre desde la psicoterapia, ¿no? Que el individuo recupere o fortalezca ese yo, que tenga un buen narcisismo, ¿no? Que lo lleve a estas pulsiones de vida para que haga, digamos, lo mejor que pueda con su estancia en este mundo, ¿no? Y la idea al final justamente es no encontrarnos en esa disyuntiva entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Porque muchas veces aparentemente el individuo está en pulsión de vida, pero una pulsión de vida también muy excesiva lo pone de frente con la pulsión de muerte, ¿no? Ya veíamos en otras charlas, por ejemplo, el individuo que quizá le gusta el alcohol y dice, bueno, pues yo el fin de semana me tomo unas copas, quizá como para divertirse, pero si esas copas son en exceso, ya se pone en riesgo y lo que podría ser para él algo divertido, pues ya no se vuelve tan divertido, ¿no? Se pone en riesgo. O igual, ¿no? La persona que por diversión, por estar bien, se quiere tomar una selfie, ¿no? Pero al ponerse o al tomarse la selfie, se pone en una situación de riesgo. Y entonces está en ese equilibrio entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte.
y no queremos que el individuo se ponga en riesgo. Por lo tanto, siempre que hablamos de la pulsión, recordemos que esa pulsión primero tiene contenido inconsciente. ¿Y cómo o cuándo se activa? Justamente se va a activar cuando nosotros en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana, escuchamos, vemos, observamos situaciones, que hacen resonancia con aquello que vivimos y que nos dejó algún tipo de trauma y que no lo hemos procesado. Y por eso en la vida real no podemos estar sonrientes. Y entonces cuando escuchamos ciertas palabras o ciertas acciones que estamos observando, lo que hacemos es enojarnos, ¿no? Lo que hacemos es estar angustiados o estar tristes. Recuerden que todos estos significantes, palabras, frases, oraciones, canciones, personas, colores, olores, sabores, son activadores de nuestro inconsciente, son significantes y ese inconsciente siempre está ahí, está latente, no está dormido, está latente esperando a ser activado. ¿Cómo se activa? Con uno de esos elementos que son significantes. Y al activarse surge la pulsión, ¿verdad? Ese pulso energético que nos lleva a un deseo. Mientras ese deseo sea bueno, entonces no hay problema. Nos movilizamos hacia ese buen deseo. Pero si esa pulsión, es negativa, entonces esa movilización hacia ese deseo ya se vuelve algo patológico. Y como ya decíamos, pone al individuo en riesgo. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que tenemos ahí ese contenido inconsciente que no hemos trabajado? Porque hay cosas que escuchamos y nos ponen tristes. Hay cosas que estamos viviendo y de alguna manera nos frustran o nos ponen en depresión, ¿sí? Hay ciertas actitudes de personas que nos molestan. Sí, muchas cosas de la vida cotidiana, y eso quiere decir que hay algo a nivel inconsciente que aún no hemos trabajado y que tenemos que trabajar, ¿no? Porque si no, toda esta movilización no se hace de manera correcta y por lo tanto, digamos, esos deseos se vuelven deseos malos, se vuelven deseos que nos ponen en riesgo y no queremos estar en riesgo, ¿verdad? Queremos estar, digamos, en salud, queremos estar en sanidad. Y entonces, como aquí vemos en esta imagen, esa pulsión puede ser debida, pero puede ponernos en riesgo. Y no queremos estar en riesgo para cuidar nuestra integridad, no ponernos en ese camino que ya no tiene salida, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es importante que en psicoterapia trabajemos las pulsiones, ¿sí? Ese contenido inconsciente para ver qué palabra a ti te pone triste, ¿sí? Qué actitudes de la gente, de tus amigos, de tu familia, te ponen en depresión, en angustia, qué eventos que viviste antes no los has procesado y por lo tanto te llevan a la enfermedad y hay que sacar al individuo de ahí. Eh, Recuerden que nuestra psique simboliza, ¿no? Y eso que nosotros vemos en nuestro mundo real, que ya decíamos que activa el inconsciente, a la vez esto afecta nuestra conducta o afecta nuestro cuerpo, ¿sí? Porque la psique simboliza y esos simbólicos se expresan en nuestro lenguaje, en nuestros sueños o en las enfermedades que nos pueden poner, ya decíamos, en este riesgo, en esta pulsión de muerte, ¿no? Y es justamente lo que queremos evitar. Por lo tanto, el trabajo es armar, construir, elaborar, ¿sí? Aquello no elaborado, aquello que aún estamos ahí pendientes de hacer. Siempre hay que hacer tareas, ¿no? Tareas, con uno mismo, con su propia vida de uno, para poder avanzar, aunque sea poco a poco, ¿no? Y así llegar a lo que conocemos como la pulsión de vida, ¿no?
esa que nos despierta cada mañana, que nos da buenos deseos para ir al trabajo, para ir a la escuela, para estar despiertos, para tener actividades. Y sobre todo esta pulsión de vida, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia que nosotros tengamos buenos deseos. Y esos buenos deseos nos lleven también, como decíamos en otra charla, a buenos fantasmas, buenas fantasías que podamos realizar y que no se conviertan en un placer máximo que nos lleve a la enfermedad, que no se conviertan en goce, que se conviertan en un placer bueno, ¿sí? Alcanzable, realizable por el sujeto. Bueno, entonces vamos a concluir nuestra charla en esta ocasión y en las siguientes ocasiones vamos a hablar de otros, digamos, conceptos del psicoanálisis para comprender poco a poco, un poco mejor, cómo es que funciona nuestra psique. Y recordemos que lo más importante es que como individuos alcancemos esta pulsión de vida, ¿no? Y si no podemos solos, tendremos que ir a psicoterapia para poder lograr este camino. Bueno, entonces nos vemos en nuestra siguiente colaboración.